Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando ya a la última hora, pendientes de las elecciones en Alemania, mirando a Donald Trump, sus ataques sobre Volodymyr Zelensky, sobre todo la presión sobre Ucrania. Choque total en estos momentos entre Europa y Estados Unidos se va a evidenciar en los próximos minutos en el Consejo de Seguridad de la ONU con dos propuestas, una de Ucrania y otra de Estados Unidos, que se va a debatir. Mirando también a las palabras del presidente ruso Vladimir Putin hablando con su homólogo chino, con Xi Jinping, en las últimas horas, y también mirando a Francia con el ataque al consulado ruso en Marsella. Empezamos mirando a Donald Trump, y es que el gobierno de Estados Unidos ha iniciado este domingo el proceso para despedir a cientos de empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. A partir de las 11:59 del domingo 23 de febrero, todo el personal contratado directamente por USAID, con excepción del personal designado responsable de funciones críticas para la misión, el liderazgo central y o programas especialmente designados, será puesto a licencia administrativa a nivel mundial. Es lo que reza el comunicado de la agencia. Según la notificación, al mismo tiempo, el organismo está comenzando a implementar una reducción de la plantilla que afectará a cerca de 1.600 miembros de USAID con destino en Estados Unidos. Para el personal en el extranjero, USAID tiene previsto un programa de viajes de regreso voluntarios financiado por la agencia y otros beneficios. Hasta que vuelvan a casa, los empleados conservarán el acceso a los sistemas del ente y los recursos diplomáticos y de otro tipo. También miramos al choque entre Estados Unidos y Europa. Están debatiendo en la ONU y el G7 sobre si culpar a Rusia por la guerra contra Ucrania, mientras el rápido cambio de postura del presidente Donald Trump sobre el conflicto amenaza con desgarrar la Unión Occidental. La administración Trump y la Unión Europea han propuesto resoluciones rivales de la ONU para una votación en la Asamblea General este lunes, mientras que los diplomáticos del G7 han pasado el fin de semana discutiendo si una declaración conjunta que será publicada por el Grupo de Naciones Ricas se referirá o no a la agresión de Rusia contra Ucrania. Los funcionarios dijeron que el enfrentamiento podría llegar al Consejo de Seguridad de la ONU y que Estados Unidos posiblemente se pondría del lado de Rusia y de China como contra una muestra de apoyo a Kiev respaldada por Europa Occidental. Dicen funcionarios que si miramos los mensajes que llegan desde Estados Unidos, entonces está claro que la narrativa rusa está allí muy fuertemente representada. Es lo que apuntaba hace escasos minutos a los periodistas la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, cuando se le preguntó si creía que la administración Trump estaba actuando en interés de Rusia. También les contamos que Zelensky alzó la voz al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, durante una discusión sobre el acuerdo de metales de tierras raras entre Kiev y Washington. Es lo que informa este lunes Financial Times, citando a sus fuentes. Dicen que la voz grave que gritaba desde adentro de la oficina era inconfundible, es lo que señala este informe, añadiendo que Zelensky estaba muy enojado. Según el medio, las tensiones estallaron sobre el futuro de la alianza estratégica más importante de Ucrania. Se trata de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que exige el 50% de los derechos sobre tierras raras y los minerales críticos del país eslavo para así recuperar 500.000 millones de dólares, el valor de la asistencia militar que Estados Unidos ha entregado a Ucrania. Bessent demandó que Zelensky firmara el acuerdo en ese mismo momento, según aseguraban altos funcionarios ucranianos. Sin embargo, este se negó, informando a los periodistas que Kiev llevaría el acuerdo a Múnich días después, donde sería discutido con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y otros funcionarios estadounidenses. Al anunciar estas intenciones, Zelensky estaba al lado de un Bessent visiblemente nervioso y con las manos temblorosas. Es lo que detalla Financial Times. Zelensky en su momento más crítico, el momento más complicado para el presidente de Ucrania, con golpes en política exterior, con amenazas, ataques por parte de Donald Trump, pero también golpes en lo que refiere a la política interna. La Rada Suprema de Ucrania no ha logrado aprobar este lunes una resolución que afirmara que el presidente Volodymyr Zelensky continuará en el cargo hasta que se elija un nuevo presidente. Es lo que informa el diputado ucraniano Yaroslav Selesniak en su cuenta de Telegram. La medida, que requería 226 votos, recibió solo 218 y tenía como objetivo enfatizar la continuidad institucional bajo la ley marcial, citando el artículo 108 de la Constitución. El fracaso de la resolución llega en un momento crítico de las negociaciones con Estados Unidos. La semana pasada, el expresidente Donald Trump acusaba a Zelensky de actuar como un dictador. Zelensky, por su parte, dijo este domingo que está dispuesto a dimitir si Kiev recibe garantías de seguridad.
Mientras tanto, las autoridades ucranianas han emitido una alerta aérea en todo el país este lunes, coincidiendo con la presencia en Kiev de 13 dirigentes extranjeros aliados que viajaron a la capital para reiterar su apoyo en el tercer aniversario de la guerra. Decían, peligro de misiles en todo el territorio de Ucrania. Es lo que escribía la Fuerza Aérea Ucraniana en Telegram, aludiendo al despegue del avión ruso MiG-31K, portador de misiles. Seguimos hablando del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha declarado este lunes que una paz real y confiable debería comenzar este año. Al dirigirse a una reunión de socios de Ucrania en el tercer aniversario de la guerra, insistía en que Rusia no dará la paz a Ucrania, sino que esta debe lograrse mediante fuerza, sabiduría y unidad, así como mediante la cooperación con los aliados. Zelensky afirmó que el objetivo estratégico de Moscú es el estilo de vida europeo, insistiendo en que la guerra entre Rusia y Ucrania no puede resolverse sin la participación de Europa, aparentemente apuntando a la reunión entre Estados Unidos y Rusia la semana pasada, que no incluyó ni a representantes de la Unión Europea ni tampoco de Ucrania. Un Zelensky que además sorprendía en las últimas horas, decía que estaba dispuesto a renunciar a su cargo si eso significaba la paz en Ucrania. Daría el paso al lado si al hacerlo se lograra una paz duradera para su país bajo el paraguas de seguridad de la OTAN. Hablando en un foro de funcionarios gubernamentales en Kiev para conmemorar el tercer aniversario de la guerra, Zelensky agregaba que podría intercambiar su salida por el ingreso de su país a la alianza militar de la OTAN. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presionado para que se celebren elecciones en Ucrania, tras tildar a Zelensky de dictador en una referencia al mandato oficial de 5 años del líder ucraniano que finalizaba en 2024. Rusia ha cifrado esto en el pasado para afirmar que es un líder ilegítimo. La legislación de Ucrania prohíbe celebrar elecciones durante el estado de ley marcial que Ucrania declaró en febrero de 2022. Trump también afirmaba que Zelensky tiene un índice de aprobación del 4%. Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія, можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови одразу, щоб довго про це не говорити. Я фокусуюсь на безпеці України сьогодні, а не за 20 років, і не збираюсь бути у влади десятиріччя. Тому це, напевно, мій фокус і бажана мрія. Un Zelensky que seguía tendiendo la mano al presidente de Estados Unidos dice que quiere diálogo con Donald Trump, pero en un momento de máxima tensión entre Ucrania y Estados Unidos. Escuchamos el mensaje de Zelensky. Мені здається, я справедлив в тому, що я хочу діалогу. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців. Якщо є фоллоуап, будь ласка. Чого я хочу від Дональда Трампа? Я думаю, якщо підтримувати і вірити в те, що він говорить, то того самого. Він хоче як можна швидше закінчити війну. В цьому ми точно сходимося. Я дійсно вірю, що він хоче і він допоможе нам закінчити цю війну. Але мир через силу – це передусім направити свою силу в бік Росії. І мені здається, це і є зміст виразу «мир через силу». Ми партнери, я дуже хочу, щоб він був на нашому боці, щоб це не була просто медіація, бо мені здається, що цього замало. Mirando a Ucrania, les contamos que la viceprimera ministra ucraniana para la integración europea y euroatlántica, Olga Stefanishyna, ha declarado este lunes que Ucrania y Estados Unidos se encuentran en las etapas finales de las negociaciones sobre el desarrollo de los yacimientos minerales ucranianos. Dice que las negociaciones han sido muy constructivas y casi todos los detalles clave están ultimados. Añade que espera que el acuerdo se firme rápidamente. La semana pasada, la administración Trump dijo que está buscando una compensación por los 500.000 millones de dólares en ayuda brindada a Ucrania. Los informes afirman que Estados Unidos presentó al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, una propuesta que daría a Washington el 50% de los ingresos provenientes de la extracción de recursos y nuevas licencias, así como de los combustibles fósiles y puertos ucranianos. La negativa de Zelensky a firmar el acuerdo ha provocado una disputa pública con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y además también ha puesto en duda el futuro apoyo de Estados Unidos a Ucrania.
También miramos al presidente ruso, miramos a Vladimir Putin. Hablaba en las últimas horas con el presidente chino, con Xi Jinping, a tenor de estas negociaciones con Estados Unidos, hablando también sobre la situación en la guerra en Ucrania. Ambos líderes han mantenido una conversación telefónica este lunes, es lo que informa la agencia Xinhua. Xi destacó los lazos de amistad entre China y Rusia, que calificó de una potente fuerza con valor estratégico único, manifestando además que Pekín saluda los esfuerzos de Moscú y otras partes para resolver la crisis ucraniana. Por su parte, Putin señaló que Moscú se compromete con eliminar las causas principales del conflicto en Ucrania y lograr una solución para una paz sostenible y duradera. El presidente chino Xi Jinping y su homólogo ruso Vladimir Putin, que como les contamos, han mantenido este lunes una conversación telefónica en la que el líder chino ha asegurado que Pekín está contenta de ver que Rusia y otras partes están haciendo esfuerzos positivos para terminar la guerra en Ucrania. Decía así que China está feliz de ver que Rusia y las partes pertinentes están haciendo esfuerzos positivos para desactivar esta crisis, es lo que apuntó Xi en la conversación según la agencia Xinhua. Esto se produce en el tercer aniversario de la guerra en Ucrania. Además, Xi aseguró que los vínculos entre China y Rusia tienen una fuerte fuerza motriz interna y un valor estratégico único, y que ambos países son dos buenos vecinos y verdaderos amigos que se apoyan mutuamente en búsqueda de un desarrollo común. También les contamos que las exportaciones de combustibles fósiles de Rusia han generado 242.000 millones de euros en ingresos en el tercer año de la guerra en Ucrania, con algunos ingresos que provienen indirectamente de países occidentales a pesar de las sanciones, es lo que apunta un nuevo informe. Rusia ha obtenido en total 847.000 millones de euros en ingresos por combustibles fósiles desde que comenzó la guerra en 2022, según el informe de la organización de investigación independiente Centro de Investigación sobre Energía, Aire Limpio y el grupo de la campaña B4 Ucrania, que busca cortar el apoyo económico a Moscú. El informe, que utiliza datos de Kepler, una empresa de inteligencia comercial global que se centra en los mercados de transporte marítimo, dice que las cifras se conocen a pesar de las sanciones occidentales y contrastan con los 199.000 millones de dólares que Rusia habría ganado por las exportaciones de combustibles fósiles en 2021, el año anterior al conflicto. Son varias veces los 211.000 millones que el Pentágono estimaba que Moscú gastó en la guerra entre 2022 y 2024. La duración de las sanciones ha sido puesta en duda bajo el nuevo presidente estadounidense Donald Trump, quien se ha comprometido a poner fin a la guerra en Ucrania y adopta un enfoque más indulgente con Vladimir Putin que su predecesor en la Casa Blanca, Joe Biden. También hablaba el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dice que están abiertos a negociar también con Ucrania y Europa, pero sus operaciones militares continuarán hasta que no se alcance un acuerdo que satisfaga sus intereses. Decía Lavrov que están preparados y dispuestos a entablar negociaciones. Estas partes quieren alcanzar la paz, es lo que apuntaba en una rueda de prensa junto a su homólogo turco. Sin embargo, matiza, las hostilidades no cesarán hasta que las negociaciones no den un acuerdo duradero que satisfaga a Rusia, es lo que agregaba el jefe de la diplomacia rusa. Lavrov ha reiterado que cualquier acuerdo debe garantizar los intereses de Rusia y reflejar las realidades sobre el terreno. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha declarado este lunes que la Unión Europea está impulsando activamente la continuación del conflicto entre Rusia y Ucrania, a pesar de la nueva administración de Estados Unidos. Dice que los europeos siguen en el camino de las sanciones, en el camino de la convicción de continuar la guerra, es lo que apuntaba en una conferencia de prensa. Añade que esta convicción de los europeos contrasta totalmente con el espíritu de búsqueda de una solución respecto a Ucrania que estamos llevando ahora con los estadounidenses. Además, Peskov ha afirmado que todavía no existen condiciones previas para reanudar el diálogo con la Unión Europea después de que el bloque adoptara un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Miramos también a Francia. Una explosión se ha producido este lunes cerca del Consulado General de Rusia en Marsella, en Francia, es lo que informa el canal de televisión local BFM. Según el medio, el incidente tuvo lugar poco antes de las 8 de la mañana. Una treintena de bomberos y la policía estaban en el lugar. Dos artefactos explosivos fueron arrojados a la fachada del consulado ruso sin causar daños ni heridos. Una fuente policial inicialmente sugería al medio que habían arrojado dos cócteles Molotov que impactaron en el jardín del edificio diplomático. Fuentes policiales descartaron la información. Por su parte, el canal BFM afirma que solo uno de estos dos dispositivos explotó, mientras que el segundo está siendo analizado por las autoridades. Todavía se desconocen los detalles y las causas del accidente.
En este sentido, se manifestaba también la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha exigido este lunes una investigación exhaustiva por parte de Francia tras las explosiones en el consulado ruso en Marsella, que calificó como un posible acto terrorista. Dice que las explosiones en el consulado ruso en Marsella tienen todas las características de un ataque terrorista. Exige que el país anfitrión tome medidas exhaustivas y rápidas para investigar y reforzar la seguridad de las misiones diplomáticas rusas. El incidente ocurrido cuando 2 bombas Molotov fueron lanzadas contra el consulado. Autoridades francesas confirmaron el ataque, que no causó víctimas ni daños. Cerca de 30 efectivos de emergencia acudieron al lugar. Mientras tanto, Francia condena cualquier ataque a la seguridad de los derechos de paso diplomáticos. Es lo que apunta el Ministerio de Asuntos Exteriores después de que se lanzaran 2 bombas Molotov contra el puesto avanzado ruso. Dice que la inviolabilidad, protección e integridad de los espacios diplomáticos y consulares, así como de su personal, son principios fundamentales del derecho internacional. Moscú ha calificado este incidente de acto terrorista y ha exigido una investigación inmediata por parte de las autoridades francesas. También les contamos que Rusia ha lanzado desde la pasada noche contra Kiev y otras regiones ucranianas más de un centenar de drones kamikazes Ajiv y de otros modelos que han caído en las zonas de la capital y de otras ciudades horas antes de la llegada de los líderes internacionales a Ucrania, con motivo del tercer aniversario del comienzo de la guerra. Según informaba en su parte, desde el lunes la Fuerza Aérea Ucraniana, sus defensas aéreas derribaron 113 de los drones kamikaze lanzados por Rusia. Las interceptaciones tuvieron lugar sobre los territorios de Kiev y de otras 10 regiones del centro, el norte, el noreste y el sur de Ucrania. La caída de los drones ha provocado daños materiales en las regiones de Dnipro, en el centro, Kiev en el norte, Odessa en el sur y Melnitsky en el oeste. Pendientes también de la cumbre de líderes en Kiev, líderes europeos, líderes internacionales ante esta alerta aérea con el ataque por parte de Rusia, el mayor paquete de sanciones desde 2022 por parte de Reino Unido. Hacemos una pausa, 2 minutos, les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. En el corazón de Madrid, descubre Los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. ¡Te esperamos!
Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de Europa, pero mirando las últimas horas con el foco puesto en Reino Unido. Golpe a Rusia, mayores sanciones desde el año 2022. El gobierno británico ha anunciado este lunes un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el mayor desde el inicio de la guerra. Estas nuevas restricciones afectan a las cadenas de suministro militares rusas, incluidas las entidades en terceros países y a las entidades y personas rusas que utilizaron sus negocios para proporcionar tecnología europea avanzada a Moscú. Además, el gobierno de Reino Unido ha añadido a la lista de sanciones al ministro de Defensa de Corea del Norte y a otros generales y altos funcionarios norcoreanos que facilitaron el despliegue de 11.000 tropas norcoreanas en Rusia. Dice que cada línea de suministro militar interrumpida, cada rublo bloqueado y cada facilitador de la agresión de Putin expuesto es un paso hacia una paz justa y duradera y hacia la seguridad y la prosperidad en Reino Unido como parte del plan de cambio de este gobierno. Es lo que comenta el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy. Mientras tanto, hoy el foco está puesto en Kiev, en los líderes europeos que están en la mesa de Kiev, precisamente hablando sobre estar en la mesa de negociaciones de Ucrania, al fin de este conflicto. Y además, este lunes tenemos reunión de Macron con Donald Trump. El jueves será el turno de Starmer. Europa pide colaboración y subraya que ha puesto tanto dinero como Estados Unidos en Ucrania. Pide aclarar la posición de Trump de cara al futuro. Quieren saber si pueden contar con algún tipo de compromiso con la integridad territorial o contar con sus servicios de inteligencia cuando acabe esta guerra. Sin embargo, Estados Unidos, la antesala de este aniversario de la guerra, presiona en Kiev para que este lunes la Asamblea General de las Naciones Unidas no presente una resolución en la que se subraya que Rusia invadió Ucrania. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes en Kiev que Ucrania recibirá un pago de 3.500 millones de euros de la Unión Europea en marzo. Decía, Europa está ahí para fortalecer a Ucrania en este periodo crítico. Puedo anunciar que un nuevo pago de 3.500 millones de euros a favor de Ucrania llegará en marzo. Es lo que apuntaba en un discurso en la capital ucraniana, donde se ha desplazado hoy con 24 de sus 27 comisarios. Ha precisado que hasta ahora la Unión Europea y sus Estados miembros han apoyado a Ucrania con 134.000 millones de euros. Dice von der Leyen que es más que nadie. Dear Volodymyr, Europe is here to strengthen Ukraine in this critical moment. I can announce that a new 3.5 billion euro payment for Ukraine will arrive already in March. Second, as President Costa just has announced, there will be a special European Council, and I will present at this special European Council a comprehensive plan for defense investment, for scaling up our European arms production and defense capabilities, but also for investment in Ukraine's defense industry, scaling up your arms production, your defense capabilities. So this will be a plan for the European Union and for Ukraine. And then there's a third point I want to speak. Precisamente la Unión Europea ha aprobado este lunes formalmente más sanciones contra la llamada flota fantasma rusa, que ayuda al Kremlin a esquivar las restricciones contra el comercio de petróleo y una prohibición a las importaciones de aluminio de Rusia, entre otras medidas por la guerra en Ucrania. El Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea ha respaldado hoy el 16º paquete de sanciones contra Rusia desde que se inició este conflicto. También miramos al presidente francés Emmanuel Macron. Se va a reunir este lunes en Washington con su par estadounidense Donald Trump, a quien presentará propuestas de acción para contrarrestar la amenaza rusa en Europa y garantizar la paz en Ucrania. Trump conmocionó a Europa cuando se declaró dispuesto a reanudar relaciones diplomáticas con el presidente ruso Vladimir Putin y discutir con él si la presencia de Ucrania y de los países europeos. El mandatario republicano ha repetido además los argumentos rusos sobre la culpa de Ucrania en el inicio de esta guerra, lo que ha suscitado preocupación en Europa ante la opción de que acepte las condiciones de Moscú.
Por su parte, el primer ministro británico Keir Starmer ha insistido en que Reino Unido está dispuesto a enviar militares a Ucrania para garantizar una futura paz duradera. Ha participado en videoconferencia durante la cumbre en apoyo a Ucrania que se celebra en Kiev con motivo del tercer aniversario de la guerra. El primer ministro británico ha señalado que es tiempo de unidad y de trabajar juntos en Europa. Starmer, que tiene previsto reunirse con Trump a principios de esta semana junto al presidente francés Emmanuel Macron, ha apuntado que un posible proceso de paz requiere 3 pasos: el apoyo militar, también la presión económica a Rusia a través de la adopción de nuevas sanciones y las negociaciones a partir de la nueva puerta abierta por parte de Donald Trump, pero apostilla que todo esto tiene que tener en cuenta la soberanía de Ucrania. Miramos también a España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado desde Kiev un nuevo paquete de 1.000 millones de euros en asistencia militar para Ucrania en 2025. Sánchez y Zelensky firmaron en mayo de 2024 un acuerdo bilateral de defensa para Ucrania para los próximos 10 años, en los que el Gobierno se comprometía en un primer momento a invertir en la seguridad de Ucrania más de 1.000 millones de euros en 2024. La nueva partida anunciada por Sánchez es la confirmación de que invertirá una cifra similar en 2025. Sánchez aseguraba que España aportará más ayuda militar y con más determinación. El Instituto para la Economía Mundial de Kiel, el principal indicador internacional sobre la aportación de socorro a Ucrania, reportaba que en diciembre España había suministrado 785 millones de euros en los 3 años de conflicto. También miramos a Alemania con Friedrich Merz, que se convertirá en el próximo canciller alemán después de que su oposición conservadora ganara las elecciones nacionales este domingo. Ha prometido ayudar a dar a Europa una independencia real de Estados Unidos mientras se prepara para formar un gobierno. Merz, de 69 años, se enfrenta a unas complejas y largas negociaciones de coalición después de que AfD ascendiera a un histórico segundo lugar en una votación fracturada tras el colapso de la poco querida alianza tripartita del canciller alemán Olaf Scholz. Heute Abend feiern wir und ab morgen früh wird gearbeitet. Liebe Freundinnen und Freunde, noch einmal herzlich willkommen im Adenauer Haus. Herzlich willkommen da, wo der Wahlsieg der Union vorbereitet wurde und da, wo er heute Abend auch gefeiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Kommen heute Abend. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Herzlichen Dank für den Regierungsauftrag, den die Union mit dem heutigen Tag bekommen hat. Herzlichen Dank. Seguimos hablando de Friedrich Merz, que está a punto de convertirse en el próximo canciller de Alemania y que ha mandado mensajes a la OTAN. Advierte que podría estar acabada y que Europa debe prepararse para construir una alianza independiente de Estados Unidos. En duros comentarios, Merz sugería que el continente podría tener que establecer rápidamente una capacidad de defensa europea independiente. Después de que las encuestas a la salida de urnas predijeran que Merz ganaría las elecciones, Donald Trump saludó el resultado como un gran día para Alemania y para los Estados Unidos de América. Sin embargo, Merz ha dicho que la alianza de 80 años de Europa con Estados Unidos podría pasar a la historia, ya que cree que Trump es indiferente respecto del continente en sus comentarios contundentes sobre sus planes para su próxima administración. Les contamos además que Friedrich Merz le dijo a Benjamin Netanyahu que le invitaría a Alemania a pesar de una orden de arresto en su contra emitido por la Corte Penal Internacional. Es lo que apunta a la oficina del primer ministro israelí. El líder demócrata cristiano, que se espera que se convierta en el próximo canciller alemán después de ganar las elecciones este domingo, habló por teléfono con Netanyahu después de su victoria. La oficina de Netanyahu dijo que la invitación representaría un desafío abierto a la escandalosa decisión de la Corte Penal Internacional de etiquetar al primer ministro como un criminal de guerra. Un portavoz de Merz confirmó que se produjo una llamada según la agencia Reuters. Miramos otro de los triunfadores de la noche de ayer, Alice Weidel, colíder del Partido Alternativa para Alemania. Ha declarado este lunes que el líder de la coalición ganadora de las elecciones, Friedrich Merz, no podrá cumplir ninguna de sus promesas de campaña. Decía, va a llegar a un acuerdo con la izquierda para aflojar el freno de la deuda y eso es lo contrario de lo que el país necesita. El Estado debe funcionar como una empresa y cuando una empresa está sobreendeudada ya se sabe lo que pasa. Es lo que declaraba Alice Weidel a la prensa. Estas declaraciones se producen después de las elecciones del domingo, en las que la CDU salió victoriosa mientras AfD consiguió el segundo puesto con el 20% de los votos. Und ich muss eins sagen, unsere Hand wird immer ausgestreckt sein für eine Regierungsbeteiligung. Den Willen des Volkes, den Willen Deutschlands
umzusetzen. Wir sind bereit für eine Regierungsbeteiligung. Unsere Hand ist immer ausgestreckt, den Willen des Volkes umzusetzen. Miramos a uno de los principales derrotados en la noche de ayer, miramos a Olaf Scholz. Es que el gran golpe lo recibían los socialdemócratas del hasta ahora canciller Olaf Scholz. Un resultado amargo y una derrota electoral. Daba las gracias a todos los que han trabajado durante la campaña y asumía la culpa. Dice que es el responsable de la caída de los socialdemócratas en Alemania. Escuchamos a Olaf Scholz. Finde ich, muss bei dem Ergebnis einmal am Anfang klar und deutlich gesagt werden. Und für mich ist auch ganz wichtig zu sagen, das ist ein Ergebnis, aus dem wir gemeinsam nach vorne gehen müssen. Und deshalb möchte ich mich erst einmal bedanken bei all denjenigen, die möglich gemacht haben, dass wir die letzten Wochen und Monate so gekämpft haben. Die Umfragen wurden nicht besser. Trotzdem haben überall in Deutschland Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aktiv Wahlkampf gemacht. Argumente vorgetragen, Plakate geklebt, mit Bürgern und Bürgern gesprochen und an Haustüren angeklopft. Und sie haben auch mitgeholfen, große Veranstaltungen überall im Land zu organisieren. Und deshalb gerade in einem solchen Moment und bei einem solchen Ergebnis herzlichen Dank für diesen Einsatz und diese gerade Haltung. También miramos a la relación entre China y Estados Unidos. Les contamos el ataque definitivo de Donald Trump, el mayor ataque contra China en su segundo mandato. En concreto, la administración Trump ha apuntado a China con una serie de medidas que involucran inversiones, comercio y otros temas que aumentan el peligro de que pronto empeoren los lazos entre Estados Unidos y su principal rival económico. En los últimos días, el presidente Donald Trump ha publicado un memorando en el que le pide a un comité clave del gobierno que reduzca el gasto chino en tecnología, energía y otros sectores estratégicos estadounidenses. La administración también pidió a los funcionarios mexicanos que impongan sus propios gravámenes a las importaciones chinas, una medida que se produce después de que algunas empresas de la nación asiática trasladaran su producción al vecino estadounidense para evitar los aranceles que el republicano promulgó en su primer mandato. Estados Unidos también ha propuesto la imposición de tasas sobre el uso de buques comerciales fabricados en China para contrarrestar el dominio del país en la producción de estos buques. Las acciones de las navieras chinas han caído este lunes, mientras que el índice de referencia CSI 300 cayó un 0,2%. El yuan, cotizado en tierra firme, subía un poquito, un 0,1% hasta los 7,2480 frente al dólar en Shanghái. También les contamos que la presencia de 3 buques de guerra chinos realizando maniobras con fuego real en el mar de Tasmania frente a las costas de Nueva Zelanda ha puesto en vilo a las autoridades del país oceánico. Es lo que informan este lunes los medios locales. El primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, afirmó que Pekín no informó con anticipación a Wellington del simulacro con fuego real realizado este viernes por la fragata Hengyan de la clase Yankai, el crucero Zunji de clase Renai y el buque de reabastecimiento Waisanju de clase Fuji. Por su parte, la ministra de Defensa de Nueva Zelanda ha declarado que China avisó de los ejercicios con muy poco tiempo de antelación, asegurando que es inusual y en consecuencia han pedido garantías a la embajada china en su territorio. Decía literalmente, no nos dicen lo que planean, pero puedo decirles que los barcos se encuentran actualmente unas 280 millas náuticas al este de Tasmania. Por supuesto, lo estamos monitoreando. Detallaba que la información que ha recibido es que ninguno de los buques chinos era de propulsión nuclear, si bien las armas que tienen son extremadamente capaces. También les contamos, por último, que Apple ha anunciado este lunes que tiene la intención de invertir 500.000 millones de dólares en Estados Unidos durante los próximos 4 años, su mayor compromiso de inversión hasta la fecha. Como parte del plan de inversión, el gigante tecnológico planea abrir una planta de fabricación en Houston en 2026 y contratar a miles de empleados. También pretende abrir la Apple Manufacturing Academy en Detroit, donde se asesorará a pequeñas y medianas empresas sobre la implementación de inteligencia artificial y técnicas de fabricación inteligente. Además, este plan incluye duplicar el Fondo de Manufactura Avanzada de Estados Unidos e impulsar las inversiones en inteligencia artificial e ingeniería de silicio. Decía Trump, somos optimistas respecto del futuro de la innovación estadounidense y estamos orgullosos de aprovechar nuestras inversiones de larga duración en Estados Unidos con este compromiso de 500.000 millones de dólares para el futuro de nuestro país. Es lo que señala el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, que estuvo reunido hace unos días con Donald Trump. Añade que están encantados de ampliar su apoyo a la industria manufacturera estadounidense y seguirán trabajando con personas y empresas de todo el país para ayudar a escribir un nuevo capítulo extraordinario en la historia de la innovación estadounidense.
Pendientes de Donald Trump mirando esta cumbre de líderes extranjeros en Kiev, también con el foco puesto en esta explosión en el consulado ruso en Marsella, en Francia. Hacemos una pausa y enseguida el mejor análisis, los expertos en negocios, televisión.